Muy buenas tardes. Continuamos. Esta tarde vamos a tener el placer, aquí todos son placeres continuos, ojalá la vida fuera una sucesión de placeres intelectuales y emocionales de este tipo, de contar con nosotros con Jorge Molist. Hay una tradición inveterada, diría yo, entre los novelistas históricos británicos en que los grandes, o incluso franceses, de ellos no han sido historiadores. O italianos, me estoy acordando de Umberto Eco, Marguerite Yourcenar, Robert Graves, Colin McCulloch, doctora por la Universidad de Oxford, pero ella era neuróloga, neurocirujana en concreto. En España, sin embargo, yo soy historiador, escribo novela histórica, pero en España hay una cierta tendencia en que se creen algunos historiadores como guardianes de las esencias de la historia y que sobre todo existe iba a decir leyenda urbana, pero existe un prejuicio de que para escribir buena novela histórica hay que ser historiador. No es cierto. Mi padre, Jorge, es ingeniero. Mi padre era ingeniero técnico y él era historiador. Para ser un buen novelista histórico lo que hay que saber es pensar en historia, pensar en términos históricos y rastrear en la historia. Pero ante todo, para ser un buen novelista histórico lo que hay que ser es un buen novelista, es un buen escritor. Porque la novela histórica, ante todo, es literatura y debe prevalecer el factor literario sobre el meramente histórico. Lo histórico es un adjetivo, es una ambientación, es un contexto. Entonces, Jorge Molist lo que ha venido es a continuar esta clásica tradición extranjera de grandes novelistas históricos que tienen una formación científica, en su caso, el campo de la ingeniería. La irrupción de Jorge en la novela histórica fue también por la puerta grande. Él se ha desenvuelto preferentemente en la Edad Media, el Anillo, Prométeme que será libre, La Reina. Su novela, la temática de la Edad Media y sobre todo ambientada en la corona de Aragón han sido su territorio narrativo y él tiene dos de los grandes premios de este país, el Fernando Lara y el Alfonso X el Sabio. Sus novelas todas tienen un gran éxito de venta, de crítica, sigue gozando del favor del público y es porque junto con un grandísimo escritor lo que transpira en cada una de ellas es una singularidad histórica muy importante, es transmitir la pasión por la historia y está muy bien imbricada la parte de ficción histórica y la parte de historia que hay. En ese sentido, ese puzzle de lo que es el material narrativo que utilizamos los escritores lo tiene absolutamente estructurado en la cabeza. Tiene una formación científica y es como un Tetris, es un mecano en su cabeza que funciona perfectamente. Esta tarde Jorge Molist nos va a hablar de la epopeya española en el Mediterráneo. Obviamente, la expansión de la corona de Aragón a partir del siglo XIV en el Mediterráneo. Con lo cual, si estuviéramos en un teatro, ha llegado el momento de hacer yo mutis por el foro, de irme yo a bambalinas, que se corra el telón porque todas las luces y todas las candilejas son para Jorge Molist. Cuando quiera, Jorge. No, muchísimas gracias, Emilio. No puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Vamos a ver, la etiqueta de novelista histórico. O sea, para empezar, novela histórica, novela es el sustantivo. Histórica es un adjetivo y a mí me llaman últimamente novelista histórico pues porque me encanta la historia y me meto en historias y me gusta investigarla, pero considero que lo primero y primordial es el sustantivo, que sea realmente una novela. Eso es lo importante y tiene que ser una buena novela. Y a partir de ahí, pues bueno, sale histórica, fenomenal. Sale de otro tipo, pues también, porque lo que tiene que tener una novela es que enganche al lector, que le apasione, que le involucre con los personajes, etc. Bien, como bien dices, voy a hablar de la epopeya española en el Mediterráneo,
realmente son unos hechos muy olvidados, demasiado olvidados. Nosotros tuvimos un imperio en el Mediterráneo antes que cualquier otro imperio. En realidad, esta historia empezó 200 años antes que el descubrimiento de América. Y antes que el imperio en América, antes que el imperio en Flandes, tuvimos un imperio en el Mediterráneo que, como digo, me temo que está muy olvidado. Pues bien, de ello vamos a hablar. Y a través de un personaje. El personaje es la reina Sola. Todo viene a través de, está desarrollado, lo que voy a contar, a través de esta novela, la novela La reina Sola. La reina Sola, yo le he llamado la reina Sola, fue Constanza de Sicilia y Aragón. Y viene en la historia como la mujer de Pedro III de Aragón, llamado el Grande. Y hay grandes personajes en esta historia masculinos, esos han recibido un reconocimiento, como pueda ser Pedro el Grande o como pueda ser el almirante Roger de Lauria. En cambio, ella no ha recibido un reconocimiento que yo creo que se merece. Tanto Pedro como Roger de Lauria pues tienen calles en España y tienen incluso monumentos, y ella tiene muy poquita cosa. Pero bueno, he centrado la historia a través de ella, y ella nos habla en primera persona contando su entorno y los sucesos a los que me refiero. Bien, ¿cómo me vino la inspiración para esta novela? ¿Por qué me interesó este tema en concreto? Como he dicho, me encanta la historia. Yo estaba leyendo Las vísperas sicilianas de un historiador inglés, Sir Stephen Runciman, y de pronto digo, bueno, siglo XIII, Mediterráneo, este señor me está contando mi historia, y me está contando una historia que yo en grandes rasgos desconozco, y en los detalles también. Entonces, llamó mi interés. Aquí estamos viendo la versión italiana, también la hay en español. Y lo que estamos viendo también, la he puesto aquí porque hay ese caballero, está ese caballero. Este caballero es un caballero angevino, de Carlos d'Anjou, francés. Entonces podemos ver las flores de lis tanto en el casco como en el escudo. Bien, ¿qué dice, entre otras cosas, Stephen Runciman? Dice que, y a mí me sorprendió, que un gran conocido de todos, prácticamente, por las películas y las novelas, que es Ricardo Corazón de León, pues que este señor fue un buen guerrero, pero fue un mal rey, fue un mal hijo, fue un mal hermano. En cambio, habla muy elogiosamente de nuestros protagonistas, de Constanza y de Pedro. Bien, a partir de ahí empiezo a contar desde el inicio cómo se desarrolló todo esto, el inicio nuestro en el Mediterráneo. Érase una vez un rey que era rey de Aragón y era conde de Barcelona, y esta era su enseña. Este rey dominaba, desde luego, suyo era el condado de Barcelona, que ocupaba la mayor parte de Cataluña en ese momento, y Aragón. Y había una serie de condados más o menos unidos al vasallaje. Pero del otro lado de los Pirineos había otros muchos condados, también unidos en vasallaje a la corona de Aragón. Condados como Provenza, condados como Foix, como Carcassonne, como Besiers. Y se estaba formando un estado a los dos lados de los Pirineos, que de haber progresado hubiera constituido, pues desde luego, un gran estado, una potencia dentro de Europa. El problema fue que era un lugar donde la cultura y la libertad, aunque nos sorprenda, en la Edad Media triunfaban. Ahí hablaban, hoy se llama Languedoc, entonces también, porque hablaban la lengua de Oc, distinta a la del francés, y eran independientes de París y la Île-de-France. Entonces ahí se desarrolló la cultura de los trovadores,
la cultura de las damas del amor cortés y, desafortunadamente, también se desarrolló una herejía que tomó mucha fuerza, la herejía de los cátaros. Entonces, los cátaros tenían unas creencias curiosas para la época, ¿no? Una de ellas es que eran pacifistas. Todas las armas tenían que ver con el diablo, no tocaban para nada las armas. Otra creencia curiosa para la época era que hombres y mujeres eran iguales. Y otra creencia también curiosa para la época era que existía la reencarnación. O sea, un alma se podía reencarnar sucesivamente. Y es por eso que un hombre se podía reencarnar en una mujer y una mujer en un hombre. Por lo tanto, había esa igualdad. Bien, eso no sentó nada bien a la Iglesia Católica, lógicamente. No estaba dando muy buen ejemplo en aquel momento y era por eso que estaba perdiendo terreno. Y entonces apareció el Papa Inocencio III, que aquí lo vemos. El Papa Inocencio III creía y propugnaba que, como él representaba a Dios, todos los reyes le tenían que obedecer. Y todos los nobles tenían que obedecer. Todo el mundo se tenía que someter a la Iglesia, no solo en asuntos espirituales, sino también en asuntos temporales. Entonces le dijo a los nobles de esta zona, a los condes y vizcondes y otros, libraros de los cátaros, libraros de los cátaros. Pero ellos no quisieron o no pudieron, sobre todo posiblemente no pudieran porque sus madres, sus hermanas, incluso sus hijas ya estaban en el catarismo. Entonces no ocurrió nada. Bueno, muchas tensiones, pero no ocurrió nada de lo que el Papa quería. Entonces el Papa promulgó una cruzada. Una cruzada contra todo ese territorio, la cruzada contra los albigenses, contra los cátaros, y era en realidad contra los nobles de Occitania. Se reunieron en Lyon y bajaron hacia el sur. ¿Quién iba en esa época en una cruzada de cristianos contra cristianos? Pues bueno, iba gente o que creía en el Papa muchísimo, o que quería nuevos territorios, o que quería una serie de riquezas que estaban en el sur. Entonces, con esas ambiciones avanzó la cruzada. La cruzada llegó primero en el condado de Béziers a la ciudad de Béziers. Era 1209. Y la gente de Béziers dijo que no abría las puertas porque temían precisamente que le robaran. Se negaron, entonces dijeron, entraremos al asalto. Y podían porque realmente la cruzada era mucho más poderosa. Iba prácticamente toda la Francia del norte, lo que era entonces Francia del norte de hoy, y parte de Alemania. Y bueno, sabían que iban a tomar la ciudad y que los otros resistían. Los que resistían con las armas, obviamente, eran cristianos, porque los cátaros no tocaban las armas. Entonces uno de los nobles le preguntó al legado papal, un tal Aumeric, le preguntó: ¿qué haremos cuando entremos en la ciudad? ¿Cómo vamos a distinguir a los católicos, a los buenos católicos, de los malvados herejes? Y el legado papal dijo: matadlos a todos, que Dios en el cielo escogerá a los suyos. Y así se hizo. El capítulo final fue cuando la caballería francesa entró en la catedral de Béziers y masacró a las mujeres y a los niños. Bueno, pues así iba avanzando la cruzada. Obviamente el terror era un arma de guerra en la época, continúa siéndolo, pero un arma de guerra en la época. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese rey que he mencionado antes? ¿Qué pasó con ese rey que tenía dominios en ambos lados del Pirineo? Este rey era Pedro II de Aragón y I de Barcelona. Pues intentó negociar para parar aquello, el avance imparable de esa cruzada. Negoció con el Papa, negoció con Simón de Montfort, que era el líder de la cruzada, incluso le dejó a su hijo como rehén,
pero no consiguió nada. Los franceses se iban apoderando de todo y las ciudades iban cayendo una tras otra. Y al final, cumpliendo con su deber de caballero y de señor feudal, pues Pedro II de Aragón entró en batalla contra los cruzados, a pesar de que era Pedro II el católico. A pesar de eso, entró en batalla contra los cruzados para parar todo aquello. Bueno, en la batalla de Muret murió y fue derrotado, obviamente, y la corona de Aragón quedó prácticamente destrozada. O sea, toda la parte del norte de los Pirineos lo perdió en aquel momento o lo fue perdiendo a posteriori. Entonces, quedó el heredero de la corona de Aragón. Con 5 años quedó prisionero de Simón de Montfort. Esta era la situación y cómo se deshizo este sueño de ambos lados de los Pirineos. Bien, nos fijamos en las pautas. Un papa proclama una cruzada contra un rey católico. El rey católico es muerto y su territorio se lo quedan, o gran parte de su territorio se lo quedan los franceses. Bueno, vamos a saltar en el tiempo, unos 50 años después, y este era el mapa resultante de Europa. Como podemos ver, Francia se había apoderado de todo el sur. Francia, de ser casi nada, había pasado a ser el estado dominante en Europa. Veis aquí que hay marcado en azul unos territorios. Estos son 4 condados que pertenecían al segundo noble más importante de Francia, al hermano del rey San Luis de Francia, que obviamente era vasallo en este caso de su hermano, y este se llamaba Carlos de Anjou. El guerrero que hemos visto al principio era un guerrero angevino. Vemos también aquí que la corona de Aragón pues en algo se ha rehecho por la conquista del Reino de Mallorca, con Jaime I el Conquistador, ese niño que quedó prisionero de los cruzados, pero que luego le dieron la libertad y se crió con los templarios, y conquistó Mallorca, conquistó Valencia, conquistó Murcia, aunque Murcia se lo devolvió a su yerno, que era Alfonso X el Sabio, que estaba casado con su hija Violante. Bien, aquí importante es ver los pesos. La corona de Aragón, con todo su territorio, que era en gran parte despoblado, estaba despoblado debido a esta reconquista, tenía solo 1 millón de habitantes. En su conjunto, 1 millón de habitantes. Tenemos al lado Castilla. Castilla tenía 5 millones de habitantes en ese momento. Y en el norte, Francia contaba en ese momento 16 millones de habitantes. Vamos a tener en cuenta estas cifras. 16 contra 1. Aún así, aún después, aún en el tiempo del inicio del Imperio Español, la suma de Castilla y Aragón era un poco más que un tercio, era un tercio, ¿sí?, de lo que era Francia. Imaginemos Francia lo grande que era, claro, terreno fértil, y en esa época la población era fundamental, era agrícola básicamente. Bien, ¿qué decidió Jaime I? Jaime I dijo, bueno, con Castilla no nos vamos a enfrentar en absoluto, ellos se quedan el resto de la reconquista. Con Francia no podemos con ellos tampoco. ¿Cuál es nuestra salida? Nuestra salida es el Mediterráneo. Y se puso un primer pie en el Emirato de Túnez, entrando en batallas y guerras sucesorias. Consiguió que el Emirato de Túnez pasara a ser vasallo de la corona de Aragón y le pagara un tributo. Segundo punto, o sea, básicamente ya la política mediterránea, a partir de la conquista también de Mallorca.
hacia el oriente. Segundo punto, puso sus ojos en Sicilia. Sicilia estaba gobernada por el rey Manfredo de Sicilia. Y donde digo Sicilia, habéis visto en el mapa en rojo, que era desde por encima de Nápoles, el reino de Sicilia, hasta toda la isla de Sicilia. Ese era el reino de Sicilia. Y estableció una alianza con Manfredo de Sicilia, el escudo heráldico de Manfredo de Sicilia. ¿Cómo se hacían las alianzas en aquellos tiempos? Pues Manfredo tenía una hija, Constanza de Sicilia y Aragón, la que luego será la reina sola, y lo casó con su hijo, y del otro lado, Pedro, infante de Aragón. Con esa alianza matrimonial se establecía una posibilidad de salida de la corona de Aragón al Mediterráneo. Pero en la ecuación entra el personaje que antes he mencionado, Carlos d'Anjou. Carlos d'Anjou era hijo del rey de Francia, hermano del rey de Francia de aquel momento, que era el rey San Luis, y tenía esos 4 condados, que su población venía a sumar unos 4 millones, 4 veces toda la corona de Aragón, solo él, aunque fuera vasallo de su hermano. Entonces, mientras el Papa no le gustaba Manfredo de Sicilia, el Papa, que era francés, le gustaba Carlos d'Anjou. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Dijo, bueno, corona a Carlos d'Anjou, rey de Sicilia, y proclamamos una cruzada. O sea, de alguna forma se repite el modelo, ¿no? El Papa promulga una cruzada, tiene un paladín, en ese caso Carlos d'Anjou, y este entra en Sicilia y en la batalla de Benevento de 1266 mata al padre de Constanza y se proclama rey de Sicilia. Lo mismo, o sea, tenemos que el Papa proclama una cruzada contra cristianos y muere un rey y los franceses se quedan un reino, el reino de Sicilia. Si este era el color antes, el color rojo en Sicilia, ahora ha pasado a ser el color azul. Bueno, pero no paró aquí Carlos d'Anjou. Carlos d'Anjou era muy hábil y era muy ambicioso. Entonces su hermano quiso hacer una segunda cruzada y había hecho una cruzada a Egipto. Por eso es el rey San Luis. Y él le convenció para que no fuera de nuevo a Tierra Santa, no fuera a Egipto, y vamos al norte de África. Y lo convenció para que fuera a los territorios vasallos de la corona de Aragón, Túnez. El rey San Luis lanzó la segunda cruzada suya y tenemos que fue un desastre. Fue un desastre en el sentido de que murió el rey de Navarra que le apoyaba, pero sin embargo quien negoció la retirada fue Carlos d'Anjou. ¿Qué hizo Carlos d'Anjou? Negociar quedarse el dominio de Túnez, los tributos de Túnez. Vemos que el Mediterráneo se va volviendo azul. Y en los años posteriores, Carlos d'Anjou es coronado rey de Albania, del sur de lo que hoy es Grecia, Acaya, y aquí en este extremo, no sé si se ve bien, rey de Jerusalén. Se había convertido en un emperador mediterráneo. ¿Cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era conquistar el imperio bizantino, que en ese momento volvía a ser de griego ortodoxo. Bien, en eso que se muere el nuevo rey de Navarra. Navarra la vemos aquí independiente aún. Se muere el nuevo rey de Navarra. Aragón tenía derechos muy fundados sobre Navarra porque habían sido un mismo reino 50 años antes, o 60. Pero ¿quién tenía la fuerza? Los franceses. Y se quedaron también con Navarra. Por lo tanto, la asfixia de la corona de Aragón por parte de los franceses era enorme. No podía salir prácticamente de la península.
En eso que se muere el rey Jaime I, el famoso conquistador. Su hijo, el infante, pasa a ser rey, como Pedro III. Y en ese momento le promete a su esposa, a Constanza: voy a vengar la muerte de tu padre y te voy a dar el reino que te robaron los franceses. Esta era una promesa muy loca, ¿no? O sea, si lo vemos sobre el mapa, ¿qué tienes tú? 1 millón de habitantes, y la potencia militar se basaba en la riqueza, y la riqueza lo dan los habitantes y las tierras de cultivo. Carlos d'Anjou tiene 4 millones de habitantes en Francia, y los otros reinos que ha conquistado, pues habrá otros 4. ¿Dónde vas, Pedro III? Pero bueno, empezó a manejar una serie de intrigas que yo cuento en una de mis novelas, y es muy largo de contar. El hecho es que ocurrió esto. Estos son las vísperas sicilianas. Este es un cuadro que fotografié en Messina, en un museo. ¿Qué nos cuenta ese cuadro? Es un cuadro romántico, no tiene nada que ver con la época, pero nos cuenta lo que ocurrió a las afueras de la iglesia del Santo Espíritu en Palermo, en las llamadas vísperas sicilianas, 1282. La gente se había reunido en el Prado frente a la iglesia para celebrar las vísperas, fin de Semana Santa, etc. Y muy alegre, el Prado lleno de flores, todo el mundo contento, y aparecieron unos franceses. En ese momento, los sicilianos estaban ya hartos de los franceses, por los impuestos, por su arrogancia. Les querían hacer hablar francés, sino que no se dignaban a hablar siciliano, y desde luego los impuestos eran tremendos, porque Carlos d'Anjou quería pagar la conquista del Imperio Bizantino. Y en eso, que cuenta la historia o la leyenda, que un francés ofendió a una mujer siciliana. Salió el marido de la mujer siciliana y lo acuchilló. Y eso fue como pistoletazo de salida. Los sicilianos empezaron a matar franceses. Aquella misma noche, en Palermo, la capital, murieron 2000 franceses. El siguiente pueblo fue Corleone, y la revuelta se extendió por la isla, aunque no pudieron controlar toda la isla. Por ejemplo, Messina continuaba controlada por los franceses. Bien, ¿qué hizo nuestro Pedro? Pues Pedro, que estaba ya preparado para ello, los historiadores modernos dicen que fue un plan perfectamente coordinado con los bizantinos, se embarcó, fue a la isla de Sicilia en ayuda de los sicilianos. Los sicilianos no encontraron otra salida porque el Papa se negaba a escucharles. El Papa decía: tiene que volver Carlos d'Anjou y hacer justicia con vosotros. Los otros decían: queremos otra solución, pero no. Bueno, la solución fue Pedro. Pedro fue coronado rey de Sicilia. Bueno, a partir de ahí, ¿qué hace? Bueno, vamos a ver. Este era el color que teníamos antes del Mediterráneo. Pues con este hecho vemos que Sicilia cambia de color y toma el color de la corona de Aragón. ¿Qué hizo Pedro? Pues llamó a su esposa. He cumplido la promesa. Le pidió que fuera con 3 de sus hijos para continuar la dinastía de Aragón en Sicilia. Bien. Y aquí tenemos una imagen de Pedro, que es del siglo XVI, no tiene nada que ver con el Pedro histórico. El Pedro histórico era un Pedro guerrero, un rey guerrero, no era un rey cortesano, y desde luego murió antes que la edad que aparenta aquí. Pero en todo caso, ¿qué hizo Pedro? Coronó a su esposa, y ha cumplido su promesa, y le dijo: adiós, me voy. Y la dejó allí. La dejó allí en Sicilia, frente a una situación, vamos, tremenda.
enfrentada con los tres mayores poderes de su época. ¿Cuáles eran esos poderes? Y que querían conquistar a sangre y fuego, querían reconquistar Sicilia. No aceptaban que Sicilia pasara a la corona de Aragón. El primero era Carlos de Anjou, ya hemos hablado de él. Era un hombre también audaz, era un hombre que podía tener en ese momento entre sus súbditos unos 8 millones de habitantes. Teníamos también a Felipe III de Francia. Este era sobrino, había muerto el hermano de Carlos de Anjou, este era su sobrino, era una persona de poco carácter que admiraba a su tío y hacía lo que su tío dijera. Este tenía 16 millones de súbditos. Y quizá el más poderoso de todos era el Papa Martín IV. El Papa Martín IV era un papa francés, impuesto por las armas precisamente de Carlos de Anjou, cuando la reunión de los cardenales, el cónclave de los cardenales para elegir papa. Y había sido, como quien dice, el canciller, el primer ministro del rey de Francia. Era absolutamente un fanático francés y que estaba dispuesto a poner dinero, el poder de las armas y el poder espiritual del que gozaba a favor de los franceses para la recuperación de Sicilia. Bien, por si eso fuera poco, los tres mayores poderes de su siglo tenían enfrente a este personaje. Constanza tenía este personaje enfrente, Macalda de Escaleta. Macalda de Escaleta, baronesa de Ficarra, era una mujer sorprendente. Lo sería ahora y lo era ya en el siglo XIII, pues aún más. Era una gran jugadora de ajedrez, tenía una gran mente. Cuando la rebelión contra los franceses al frente de sus caballeros mató franceses, personalmente, vestida con armadura, y cuando se vestía de dama en la corte era la gran seductora. Y seducía con la intención de ser cada vez más poderosa. Ella quería ser la reina. Ella estaba convencida que merecía ser la reina y no Constanza. Es más, cuentan las crónicas que trató de seducir a Pedro cuando Pedro llegó a Sicilia. Y como eso le falló, Pedro fue lo suficientemente sensato de pasar la noche, que está rodeada de otra gente, no yéndose con ella, sino contando las alabanzas de su esposa Constanza, cosa que molestó particularmente a Macalda. Entonces Macalda ahí tenía un odio a muerte a Constanza. Y en la historia esta y en la novela que yo cuento, el pulso entre esas dos mujeres, que era una mujer muy poderosa, es fundamental. Bien, esa era la situación. Constanza se sentía sola. Acababa de llegar a Sicilia, había dejado Sicilia a los 13 años, no tenía experiencia de gobierno, ella había sido educada y criada para parir reyes y criar reyes, pero no para gobernar ni para llevar una guerra como esa. Y a eso se enfrentaba. Y se enfrentaba además a las revueltas internas que Macalda le propinaba, que hacían peligrar tanto su vida como la vida de sus hijos. Pero no estaba totalmente sola, eso es lo que ella pensaba. Tenía a Roger de Lauria. Roger de Lauria había sido recientemente nombrado almirante por Pedro antes de irse. O sea, era una incógnita de cómo iba a funcionar Roger de Lauria como almirante. Lo que sí era es 100% fiel a Constanza, porque era su hermano de leche. Los había criado la misma mujer, la madre de él. Y bueno, no voy a extenderme más aquí, pero desde luego resultó ser el almirante más brillante de su época. Yo diría que posiblemente también de toda la historia de España, por la serie de victorias contra enemigos muy superiores que logró. Pero no solo estaba él, sino que estaban los almogávares, que seguramente habréis oído hablar
de estos fieros guerreros españoles crecidos en nuestra reconquista, que corrían por nuestros montes y a veces se aliaban con unos, a veces se aliaban con otros. En general iban a favor de los cristianos contra los musulmanes. Pero toda esta gente, y no solo los almogávares, que era del lado de la Corona de Aragón, sino también los golfines, que era el equivalente de la Corona de Castilla, se juntaron en la empresa de Pedro, que hasta cierto punto a veces eran bastante molestos esta gente en nuestros montes cuando no había guerra. Y bueno, y fueron realmente decisivos cuando se convirtieron en la mejor infantería de marina, porque como no llevaban prácticamente armaduras y saltaban de nave a nave con una agilidad asombrosa. Bueno, una cosa que hoy en día nos sorprende, a mí me sorprendió cuando lo supe, es que Atenas, la capital de Grecia, fue durante unos 100 años española. Y fue gracias a estos personajes ya años después de lo que yo estoy contando. Muy bien, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué Pedro abandona Constanza? Bueno, cuando no solo se rebeló Sicilia y Pedro se hizo su rey y se empezó a conquistar ya Calabria, o sea, las tropas siciliano-aragonesas iban subiendo por la bota de Italia. La forma que se le ocurrió a Carlos d'Anjou de parar a Pedro, que se demostró ser un gran líder militar, fue despistándole con algo que en esa época era muy importante, su honor. Y le mandó una carta diciendo que era un traidor, que era un cobarde, porque le había atacado sin avisarle, cosa que no fue así, etc. Y el otro, caballero modelo, trovador, Pedro, pues le respondió. Carlos le reta un duelo entre ambos. Pedro dice, vamos allá. Luego Carlos le dice, bueno, yo tengo 50 y tantos años y tú eres mucho más joven. Menuda cobardía la tuya. Hagámoslo con 100 caballeros cada uno. Bueno, total, al final el duelo se tenía que hacer en territorio enemigo para Pedro, en Burdeos. Bueno, no voy a contar toda la historia del duelo, que es muy particular, es una historia además muy arquetípica de la Edad Media, porque ya lo cuento en la novela. ¿Y qué ocurrió entonces? Bueno, ¿qué hizo el Papa? Pues seguir el modelo, O sea, Pedro desobedece al Papa, cruzada contra la Corona de Aragón. Corona como rey de Aragón al hijo del rey de Francia. Y se organiza una cruzada 10 veces superior en fuerzas a las que tenía Pedro, a las que tenía la Corona de Aragón. Cruza los Pirineos y ahí terminó el tema. O sea, también lo único que puedo decir, y lo veréis a través de los cuadros que enseñaré después, que esta cruzada no salió como las anteriores. Bien, terminando. He cubierto de elogios a Pedro, en este caso, un tipo audaz, un caballero modelo de su época, trovador, atrevido en extremo. Y diréis, bueno, como has escrito una novela sobre él y su mujer, es normal que lo elogies tanto, ¿no? Entonces voy a llamar aquí, que en mi ayuda, a un testigo de la época, Dante Alighieri. Dante Alighieri es muy buen testigo de estos hechos porque ocurrieron cuando él tenía unos 20 años, 22 años. Y le causaron tal impacto que lo reflejó, es más, escribió versos sobre ellos en la Divina Comedia. Y en ella no se corta de dar la opinión sobre los protagonistas de estos hechos y de mi novela. ¿Qué dice de los franceses? De Carlos d'Anjou. Carlos d'Anjou, hay una cierta admiración hacia él.
Bueno, todo eso está en lenguaje poético. O sea, si habéis leído la Divina Comedia, necesitas un traductor, pero no solo un traductor del italiano o del florentino de la época. Se necesita un traductor, un historiador, que te diga qué personaje es qué. Pero bueno, de Carlos de Anjou queda bastante claro, le llama por 2 veces el narigudo. Hay un cierto respeto, pero también un cierto desdén hacia él. Peor lo tiene Felipe III de Francia. De Felipe III de Francia dice que murió huyendo y manchando en el barro las flores de lis. Flores de lis, como sabéis, el símbolo de Francia. Y del Papa Martín IV lo pone en el purgatorio de la gula y dice que murió de una indigestión de angulas del lago de Bolsena y anguilas del lago de Bolsena y vino de Bernacha, cuando debía de ayunar. No deja a los franceses muy bien. Vamos a ver qué cuenta de los nuestros. De Constanza, cuando hablo del padre de ella, dice que es la honra y el honor de Sicilia y Aragón. Y de Pedro dice que atesora en su cinto todas las virtudes. Eso en concreto en mi novela pongo en qué capítulos, en qué párrafos Dante Alighieri se refiere a estos personajes. Bueno, la verdad es que tuvieron un papel muy destacado en la historia de España y desde luego en nuestra historia en el Mediterráneo. El escudo de Constanza, el águila Hohenstaufen de los reyes de Sicilia y el escudo de Aragón. Unidos tenemos el escudo de la Sicilia aragonesa. Eso está en la Capilla Palatina de Palermo, que es una preciosidad en cuanto a mosaicos, es maravillosa. Bueno, este escudo representó a Sicilia por 600 o 700 años, porque una vez nos fuimos nosotros, estuvimos 400 y pico de años, hubo otra generación de Borbones, siguió ahí y lo mantuvo. ¿Qué importancia tuvo esto en la historia global de España? Este os sonará, es el escudo de la España unida por Fernando e Isabel. Vemos Castilla, vemos León, vemos Aragón y al mismo nivel que Aragón, que Castilla y León, tenemos a Sicilia. Este es el segundo escudo de los católicos, porque aquí aparece Granada, que apareció ahí a partir del año 1492. Bien, si yo dijera, ¿cuál de estos escudos o de dónde fueron de estos distintos reinos, reyes primero, Isabel y Fernando? Bueno, pues la guerra contra la Beltaneja sería de Castilla y León, ¿no? Pues no, porque cuando Isabel y Fernando se casaron, Fernando ya era rey de Sicilia. 2 años antes era rey de Sicilia. Entonces, curiosamente, es Sicilia el primero de los reinos de España. Bueno, esto pasó al escudo del Imperio Español. Sicilia está lleno de ese tipo de escudos, escudos imperiales españoles. Bien, conclusión. Si teníamos el Mediterráneo azul francés, 200 años después, el Mediterráneo tenía este color. Lo de África venía y se iba, pero sí Sicilia, sí todo Nápoles, sí Cerdeña, era español, de la corona de Aragón en este caso. Aquí tenemos lo que he comentado antes de Grecia, los ducados de Neopatria y de Atenas, pero estos duraron solo 100 años, en ese momento ya no estaban. Luego, con España, ya tenemos pues mucho más. Navarra también, con Fernando el Católico, ya había muerto Isabel, pasó a Castilla, y ya tenemos, pues vamos, que el Mediterráneo tiene color español. Además, aquí tenemos el Ducado de Milán, pero eso ya es con el Imperio. Bueno, con eso he querido contar la importancia que tuvieron estos personajes y el hecho de que nosotros tuvimos un imperio
en el Mediterráneo antes que en ningún otro lugar. Fue nuestra primera salida dijéramos, al mundo, ¿no? Al mundo. Y el Mediterráneo realmente en ese momento era el centro del mundo. Pues nada, como hemos hablado antes de novela y de historia, si os gusta la historia y la novela, os recomiendo La Reina Sola, donde cuento con todo detalle esto. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Como han podido ustedes comprobar, hay personas que tienen la virtud de hacer difícil lo fácil, mientras otras, como Jorge, tienen la virtud de hacer fácil lo difícil. Él, que escribe de una forma transparente, con una enorme belleza literaria, esa es su voz narrativa, pero a su vez tiene la facilidad de un periodo tan turbulento, tan complicado, tan complejo, tan denso, una maraña histórica, de saberlo transmitir muy bien y explicarlo muy bien. En sus novelas, cosa que no es nada fácil, él lo ha demostrado. Y efectivamente él cuenta muy bien y recupera muy bien, es el novelista histórico español que, bajo mi punto de vista, mejor noveliza la historia española correspondiente a la Corona de Aragón, en el sentido de esta proyección europea, esta proyección mediterránea, porque fue netamente fue un imperio comercial, un imperio primero comercial y luego militar, el de la Corona de Aragón, y está muy bien explicado toda esta forma en la cual fue una empresa colectiva en la que realmente participan los reyes de Aragón, pero también fueron los soldados aragoneses, pero también fueron los aragoneses comerciantes. Por eso fue un carácter de empresa. Y eso es lo que ayuda a explicar que, por cierto, es otra de las cosas que están mal explicadas, o un prejuicio, en el sentido de que la conquista del Nuevo Mundo fue una empresa exclusivamente castellana. No es así. Isabel la Católica ya dejó dicho que perfectamente podían ir los aragoneses de la Corona de Aragón a ir a América. Lo que sucede, como de hecho fueron, lo que sucede es que Aragón tenía su propia tradición muy fuerte de proyección mediterránea, mientras que Castilla tenía una proyección atlántica. Bueno, con esta elocuencia con la que Jorge nos ha narrado un hecho tan apasionante como fueron las vísperas sicilianas, esta cruzada de Inocencio III, un papa, por cierto, con una mente jurídica impresionante. Él tenía una mente jurídica, es también el papa que decreta la cruzada contra los almohades de las Navas de Tolosa. Era un papa jurídico, es el que reorganiza el derecho canónico, un papa también con un fuerte sentimiento luego antisemita, el primero que marca a los judíos con una prenda en la vestimenta. No fueron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, fue este papa el que lo dejó hecho en este periodo tan turbulento pero tan apasionante, y que también lo explica Jorge y que también lo noveliza. Pues yo lo invito a ustedes a que hagan las preguntas que crean pertinentes a Jorge, porque tienen el placer, tenemos todos, de disfrutar hoy con él. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí. Disculpe, quería preguntarle, el águila de los Hohenstaufen es de Federico I Barbarroja, ¿no? ¿Es previo? Constanza era hija de Manfredo y Manfredo era hijo, según los papas no legal, pero de Federico II. Federico II Hohenstaufen, fue el gran emperador, que no solo era rey de Sicilia, sino también era emperador alemán, y que se las tuvo también con el papa de su época, y de ahí ya venía un poco el resentimiento de los papas hacia esta dinastía, que les llamaban una raza de escorpiones, a los Hohenstaufen, ¿no? Eso incluía a sus descendientes, ¿no? No, Federico. Hola. Sí, perdón. Hola. Perdón. Muchas gracias por su exposición.
Quería preguntarle dos cosas. Una, cuando se va Pedro y deja a Constanza sola, ¿a dónde se va Pedro? Que no me he enterado bien. Y otra, ¿de dónde viene lo de la Borbón y dos Sicilias? ¿Cuáles son las dos Sicilias? Si tiene algo que ver o no con esto. Bueno, que se sepa no se fue con otra. Lo que ocurre es que él era un hombre de honor. En esa época el honor, sobre todo para un rey, y que no se le tachara de cobarde, era fundamental. Y su gran enemigo, Carlos d'Anjou, le había retado a un duelo. Entonces él fue, Carlos d'Anjou salió, cuando acordaron el duelo, lo que quería Carlos d'Anjou era quitarlo de Italia a Pedro. Entonces Carlos d'Anjou salió con 3 meses de adelanto para prepararlo todo. Se llevó, en lugar de 100 caballeros, 400, a su sobrino el rey de Francia, y estaban ahí esperando a Pedro en Burdeos. Era una trampa, pero Pedro decidió ir, a pesar de que todo el mundo le decía que no fuera, decidió ir al duelo de Burdeos, ¿no? O sea que lo que fue es coger el barco lo más rápido posible para llegar el 1 de junio, que era la fecha que tenían el duelo en Burdeos, y casi no llega a tiempo. Pero bueno, eso es otra historia. Y luego las dos Sicilias es algo bastante posterior. O sea, cuando en un momento determinado, en esa guerra que hubo, que duró, yo diría que un par de generaciones, de Aragón con los angevinos y franceses, cuando se hizo la paz, el Papa no quiso que la isla de Sicilia se llamara Sicilia, que ese reino no se llamaba Sicilia. Sicilia se llamaba lo que llamaríamos Nápoles, Calabria, todo lo que es ahora el sur de Italia, el sur de la bota, y no la isla. Entonces, posteriormente, con los Borbones, unificando eso que ya se unificó primero con Alfonso V de Aragón y luego con Fernando el Católico, esa unión eran las dos Sicilias, la parte de Nápoles, el reino de Nápoles, llamémoslo así, y el reino de Sicilia. Gracias por la ponencia. Y una pregunta, España, que estuvo primero con la corona de Aragón y luego con los Borbones, que estuvo en total cerca de 400 años, digamos, entre la mitad de Italia y Sicilia, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Por qué abandonaron, o hubo otro imperio o otro rey que luchó contra ellos, o hubo un nacionalismo italiano? Es que esa parte siempre ha estado como un poco oscura ahí. Sí. Gracias. Bueno, la presencia aragonesa y española y luego del Imperio Español en Sicilia empezó en 1282 y terminó en 1614 con el Tratado de Utrecht, en el cual se cedió a otras potencias. O sea, de ahí no salimos. 1710. ¿Perdón? 1710. Perdón, 1710. Me he equivocado una centuria, sí, perdón. 1714, perdón. 1714 creo que es cuando fue el Tratado de Utrecht. En todo caso, con el Tratado de Utrecht se cedieron esos territorios. O sea, ahí no salimos a palos. Ahí nos fuimos por nuestro propio pie. Se cedió pues no solo Nápoles y Sicilia, sino Cerdeña también, y Malta ya la había cedido siglos antes Carlos I, Carlos V, a la Orden de Malta, precisamente a los sanjuanistas. Pero tuvo un último episodio español, que el último rey español fue Carlos III. Carlos III fue rey de Nápoles 20 años antes de ser rey de España, a la muerte de su hermano Fernando VI. Entonces él viene a España
y es uno de los grandes. Para mí, el gran rey de nuestra historia contemporánea es Carlos III. No obstante, mejor dicho, eso explica que Felipe VI, en su despacho oficial de la Zarzuela, tenga detrás a Carlos III un retrato de Mengs, un rey cultísimo que con su reinado se descubre en la ruina de Pompeya y Herculano, y eso explica que cuando él viene después de su periplo de 20 años como rey de Nápoles a España, se trae a sus ministros italianos, que es lo que sienta tan mal en España. Esquilache fue el ministro ilustrado que se trae Carlos III. En efecto, bueno, fue un rey brillante y bueno, pero pertenecía a esta dinastía borbónica que se asentó en las dos Sicilias famosas, ¿no? Y él fue el rey antes de ahí, hasta que de alguna forma se extinguió esta rama de la dinastía Borbón y se extingue luego en la unificación de Italia, cuando ya Garibaldi, pero con muy pocos hombres, con 300 400 camisas rojas, desarma al ejército de Nápoles y las dos Sicilias en la guerra. Fue una guerra muy rápida, casi relámpagones, y ahí termina todo. Sí, pero de todas formas, durante un periodo u otro, el escudo es el de la Sicilia aragonesa. Sí, el escudo de la Sicilia aragonesa se mantuvo ahí pues hasta prácticamente cuando estáis diciendo, cuando el tiempo de Garibaldi, ¿no? Desde 1282 al siglo XIX. Hola, buenas tardes. Una pregunta. En su novela Tiempo de cenizas, uno de los personajes, no principales, pero sí un secundario con mucho protagonismo, es Nicolás Maquiavelo. ¿Perdón? Nicolás Maquiavelo. Sí, claro. ¿Cuánto de real hay en lo relatado en cuanto a que está con Joan, en la librería, etcétera? Sí, Gracias. bueno, sí se dice que... perdón, Maquiavelo ha dicho... bueno, Maquiavelo... No recuerdo que salga directamente en esa Maquiavelo, puedo haberme olvidado, pero en todo caso... Nicolás Maquiavelo. Sí, en todo caso, pues no sé el episodio ese, francamente. O sea, ahora no me acuerdo. Yo lo que sí pongo al final de la novela es que tanto César Borgia como nuestro rey Fernando fueron los modelos del príncipe. ¿De quién hablo? Y me falla la memoria a veces, pero es del Savonarola. ¿No lo confundirá? ¿Savonarola? Sí. No, seguro que no. Savonarola, ahí sale Savonarola. Lo estoy leyendo esta noche. Bueno, pues vaya, tendré que repasarlo. Pero yo lo que sí recuerdo, no me estoy acordando de Tiempo de cenizas, que la visión tuya de Maquiavelo me gustó, me estoy acordando, porque supiste captar el espíritu del personaje. Te cuento, no sé si lo leíste, pero yo me acuerdo que hace, Dios mío, ya 32, 33 años, yo era jovencísimo, en un libro de Vallejo Nájera, pues él contaba parte de la vida de Maquiavelo. Es en el momento en el cual Maquiavelo había sido consejero en Florencia, es expulsado de Florencia. Y entonces va a vivir durante una larga temporada en el exilio. Y cuando él estaba en el exilio llevaba una vida, él decía, llevo una vida de rústico, es decir, una vida de una persona normal, y por la mañana él iba a la taberna, bebía, jugaba algún tipo de juego, de mesa con las personas, y dice, pero cuando llega el atardecer, me meto en mi casa, me pongo mis mejores ropas de diplomático y empiezo a leer las obras clásicas y empiezo a dialogar con mis amigos muertos. Sus amigos muertos se refería a los clásicos latinos. Entonces, Dios mío, qué cosa más bonita, qué emoción. Es verdad, es que es un lector, eso nos pasa a los lectores, llegamos a familiarizarnos, a tener amistad con gente
que vivió hace muchos siglos, mucho antes que nosotros, y empatizamos con ellos o simpatizamos con ellos. Y ese espíritu, no sé si va por ahí, me acuerdo cuando te leí, digo, yo no sé si Jorge ha leído este episodio que también contaba Vallejo Nájera, pero qué bien has captado ese espíritu de personaje, en el sentido de que Maquiavelo no era, ese sentido, ese adjetivo maquiavélico no es una patraña, pero una exageración. Él era un diplomático y digamos, el padre de la política moderna, un politólogo. El príncipe está dedicado a Fernando el Católico, que fue una mente magnífica. Pero esa dimensión culta, diplomática, pragmática, pero también espiritual, digamos, de Maquiavelo, como un hombre plenamente del Renacimiento, recuerdo que tú lo captaste bien en la novela. Pues muchas gracias. Yo la voy recordando un poco. y creo que aparece, y realmente lo fue, como embajador. Creo que aparece Maquiavelo como embajador frente al Papa, a Alejandro VI, a Rodrigo de Borja, ahí en la novela, ¿no? Y otro que aparece, y que me he olvidado mencionarlo con toda nuestra aventura mediterránea, es el Gran Capitán. Y con eso, a lo que tú antes decías también sobre que Aragón se centró más, la corona de Aragón se centró más en el Mediterráneo. Pero bueno, también tuvo la ayuda en tiempo del católico de la corona de Castilla. Si no, no hubiera logrado, y el católico Fernando fue muy hábil usando los recursos de la corona de Castilla para derrotar definitivamente no, pero para derrotar a los franceses y quedarse con Nápoles, ¿no? Y ahí tenemos el Gran Capitán. Uno de los motivos por los que no fue en los primeros tiempos Aragón más al menos a América, es porque tenía mucho trabajo en el Mediterráneo y porque Castilla continuaba siendo 5 veces mayor en cuanto a población, sobre todo luego de la peste negra que castigó particularmente el Mediterráneo español. Pero bueno, creo recordar que iba de embajador. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, fue realmente embajador en la Santa Sede. Sí, sí. ¿Y la relación de Constanza con Scaletta fue real o es para la ficción? O sea, ¿se ha utilizado para la ficción novelesca? No, vamos, o sea, según los cronistas, fue una guerra a brazo partido entre ambas. Y Constanza no se podía librar de ella porque era la esposa del hombre más fuerte de la isla. Era el Justicia de Sicilia, Aliamo de Lentini. Lo que pasa es que aparentemente ella era capaz de manipularlo a su gusto, aparte de que su matrimonio era un matrimonio de conveniencias, como todos los grandes nobles de la época. Podía hacer sus perrerías Macalda siendo bastante intocable. Y bueno, como digo, es parte de la novela, es el pulso entre esas dos mujeres, pero que es histórico. Los cronistas lo cuentan y los cronistas cuentan, depende de qué cronista, cosas bastante peores de Macalda de las que yo cuento en la novela. Que ya hay unas cuantas, ¿eh? No sé si podría explicar un poco la relación de vasallaje que hubo entre Aragón y, de Cataluña con respecto a Aragón a lo largo de la historia, porque hubo momentos en que las marcas eran hispánicas y estaban con los franceses. Entonces, antes de nada, enhorabuena, me ha encantado. Me ha encantado la disertación sobre su último libro. Y soy fan suyo. Luego le someteré a la dictadura de la dedicatoria. Pero en último término, lo que quería era ver si nos podía un poco visualizar cómo había sido esa relación de vasallaje entre el Reino de Aragón, el Condado de Cataluña y el Reino de Francia. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?
la relación entre Aragón, y no era Cataluña, sino el Condado de Barcelona, fue una relación de paridad. Cada uno tenía, en un principio tenían sus cortes, luego Cataluña tuvo también sus cortes, ¿no? Era como el rey tenía su reino y como era conde tenía su condado. Y eran independientes entre ellos, realmente. Es como quien dice, bueno, yo tengo casa en Madrid y tengo casa en Alicante. Las dos son mías, pero la comunidad de vecinos es distinta. Y esa era el tipo de relación. Pero luego, por cuestiones de protección y otros, el sistema feudal estaba basado en el vasallaje, en el señor y en los segundos o terceros y hasta los siervos, ¿no? Entonces, por ese motivo y por la fuerza y además relaciones de matrimonio históricas y tal, tanto Aragón, pero en especial la Casa de Barcelona, tenía una gran relación con el sur de Francia, con Occitania. Además, aragonés de la época, catalán de la época, occitano, era una cosa bastante semejante, ¿no? Y la lengua se utilizaba, los trovadores corrían por todas esas zonas libremente. Entonces, en base de eso, bueno, una cosa me he olvidado de decir, el condado de Provenza, uno de ellos, de los que perteneció luego a Carlos de Anjou, pero el condado de Provenza, que va desde antes de Marsella hasta Niza, prácticamente coge todo el arco de la Costa Azul y tal, este continúa siendo su enseña, la enseña de los reyes de Aragón. Ya con solo eso ya vemos el que pues eran relaciones familiares de vasallaje y tal. Y en esas relaciones convulsas de la Edad Media, antes de que se consolidaran en monarquías poderosas, ¿no? Pero sí, hubo un tiempo, eso lo cuentan además los historiadores modernos, en que hubiera podido crearse un estado a ambos lados de los Pirineos por esas relaciones de vasallaje, y que finalmente el más poderoso era el rey de Aragón, conde de Barcelona. Él era el más poderoso. Finalmente pues hubiera ocurrido como ocurrió en Cataluña, que se terminaron de someter los condados de Ampurias o los condados de Urgel, que tenían bastante independencia, porque todo ello venía del tiempo de los carolingios, ¿no? De Carlomagno y la marca hispana. De hecho, finalmente, ¿van a coincidir en algún momento el rey de Aragón con el conde de Barcelona? Es decir, ¿era la misma persona? Sí, era la misma persona. En un momento determinado, porque eran primos inter pares, eran los dos. Bueno, esto viene de Ramón Berenguer IV, que casó con Petronela, la hija de Ramiro II, y bueno, pues él no quiso, Ramón Berenguer no quiso nunca titularse rey, sino continuó siendo conde, príncipe dominator, algo así, me llamaba, de Aragón, que era el que controlaba Aragón, porque Berenguela era muy niña. Y bueno, luego con el hijo de ambos ya fue conde y rey al mismo tiempo, o sea que tenía las dos propiedades, ¿no? Y luego cuando Cataluña se consolidó un poco más, también había las cortes en Cataluña, cortes en Aragón, cortes en Valencia, cortes en Mallorca, aunque Mallorca no tuvo una gran presencia. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla que nos has dado, que increíble. Y quería preguntarte si puedes desarrollar un poco más lo de que Atenas fue española, porque yo por lo menos no lo sabía. Bueno, esta fue también una gran aventura española, aunque también había protagonistas italianos, hubo protagonistas italianos, ¿no? Cuando se terminaron las guerras y se llegó a una cierta paz entre los angevinos y los aragoneses, sicilianos y tal, resulta que ahí están los almogávares, como hemos visto. Y los almogávares era gente que vivía de la guerra, y si no había guerra se la buscaban. Entonces, estos personajes se convirtieron en un problema para el rey de Sicilia. Entonces,
vamos, se organizó, como eran mercenarios también, se organizó una expedición en ayuda del Imperio Bizantino, y esa expedición estaba encabezada por Roger de Flor, que era un italiano de Brindisi, siciliano podríamos llamar, porque en esa época también todo aquello se consideraba siciliano. Y bueno, pues eso es una gran aventura, lo que le llaman la aventura de la Compañía Catalana, aunque iba gente de todos lados, ¿no? Y el líder era italiano. Y bueno, pues ahí tuvieron bastantes batallas donde derrotaron a los turcos, que estaban avanzando sobre el Imperio Bizantino, pero al final la cosa se giró y terminaron quedándose con dos territorios del Imperio Bizantino, el Ducado de Neopatria y el Ducado de Atenas. Entonces, no llegó a los 100 años, pero creo que Atenas fue 80 y algo. ¿Alguna otra pregunta o ya no? Bueno, pues si no tienen... Muchas gracias por la conferencia. Y bueno, en algún momento a los reyes de España se le dio el título de reyes de Jerusalén, ¿no? Los de Castilla. Sí. ¿Está también en relación con esta época? Sí, sí. ¿Si puede aclarar un poquito esto? Bueno, gracias. Bueno, gracias también. Eso ha llevado unos vericuetos bastante complicados, ¿no? Para empezar, Carlos d'Anjou, el malísimo de aquí, este fue rey de Jerusalén. Está hablando de Jerusalén, ¿no? Sí, rey de Jerusalén. ¿Por qué? Porque le compró el título a una señora que era descendiente de los cruzados y tal, y como el Papa presionó para que le vendiera ese título, ¿no? Y ese título fue pasando, luego pasó, bueno, antes venía también del emperador, del abuelo de Constanza, de Federico II, que ya tenía también ese título. Entonces ese título fue yendo y viniendo. Creo que también incluso Fernando el Católico llegó a tener ese título. O sea, es la cruz de Jerusalén, que es una cruz amarilla con cuatro crucecitas entre las aspas que representan las llagas de Cristo. Y Carlos d'Anjou tenía esa cruz ahí en su escudo una vez compró el título ese. Y luego pasó a los reyes de España, y posiblemente fuera con Carlos V, ¿no? Y simbólicamente el rey de España, Felipe VI, sigue siendo el rey de Jerusalén. Yo soy de Jaén, príncipe de Jaén también. Cuando comentó ayer Jesús Maeso es de Jaén, de Úbeda, pasa que está afincado en Cádiz. El escudo de la ciudad de Jaén es muy noble y muy leal, ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, dado por Enrique IV el Impotente, porque Jaén fue durante 200 años frontera con el reino nazarí de Granada. Entonces tenía una entidad muy importante en la transición ya desde la Alta y la Baja Edad Media y toda la Baja Edad Media. Entonces son estos títulos simbólicos que siguen manteniendo los reyes de... Bueno, la gran nobleza ha tenido esa costumbre de no querer renunciar a títulos. Y hay una cosa curiosa, Jorge. Yo recuerdo con el rey Juan Carlos, creo que hizo 2 visitas a Jerusalén, una de ellas oficiales. Una de ellas, pues, a mí me resultaba muy emocionante. Los judíos sefardíes, cientos de ellos, se acercaban a saludar y a vitorear a su rey. Y decían, viva el rey, viva nuestro rey, y le enseñaban, algunos todavía guardan las llaves enormes de sus casas de España. Sefarad significaba España. Y entonces le enseñaban las llaves de sus casas, por si alguna vez volvían, seguían guardando simbólicamente. Y ellos saludaban a nuestro rey, por esa cosa simbólica todavía. En Oriente se mantuvieron grandes comunidades sefardíes. Sí. Una de ellas es Salónica. Y eran sefardíes, bueno, eran españoles,
y conservaban lengua y costumbres, y lamentablemente con la ocupación nazi se los cargaron a casi todos, ¿no? Pero había toda esa costumbre. Bueno, yo incluso de turista en Estambul tuve un guía de un chico sefardí. Aún hay sefardíes, sí. Jorge, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Y la pregunta es, en La Reina Sola, le das una preponderancia y un protagonismo a las mujeres. ¿Realmente ocurrió de esa manera? Bueno, pues sí. Pues sí. Constanza, en mi opinión, tuvo un papel importante, muy importante, en el mantenimiento de la Sicilia aragonesa. ¿Qué pasa? Que, como he dicho antes, pues las calles se las han llevado su marido y su hermano de leche, el almirante Roger de Lauria, pero ella tuvo un gran papel. Y para mí la que es un personaje fascinante es Macalda de Escaleta, baronesa de Ficarra. Esa es un personaje increíble, que oye, digamos, está en las crónicas, ¿no? Y si me apuras más, para no entrar en alguno de los personajes de ficción, María de Hungría, la esposa del hijo de Carlos I de Anjou. Aunque está del lado antagonista, para mí fue una mujer admirable. Y finalmente, dentro de la ficción, pues está la mujer almogávar. Pero es ficción porque ninguno de los almogávares han pasado prácticamente ninguno de los nombres de los almogávares, como la gente del pueblo, han pasado las crónicas. Pero sí tenemos el cronista Ramón Muntaner, precisamente de esa época en que estaban los almogávares en el Imperio Bizantino, que nos relata un episodio en que las mujeres habían quedado solas porque los hombres se habían ido a tomar venganza de la muerte de su líder y estaban a 2 semanas de distancia y atacaron Galípoli, que es donde estaban ellos, pues 25 galeras entre genoveses y bizantinos para erradicarlos y eliminarlos de una vez. Y las mujeres almogávares, que eran las que defendían aquello junto con Ramón Muntaner, les dieron una paliza. Y Ramón Muntaner cuenta ahí que, sorprendido, ¿no?, que había mujeres que con 5 heridas continuaban luchando como si tal. Entonces, bueno, eso es para defender el personaje de ficción que tengo ahí, que es Suria, la mujer almogávar, ¿no? Mujeres almogávares luchaban porque eran las que habían aprendido a hacerlo para defender la familia. Cuando los hombres iban, se quedaban ellas y sus hijos. Y con esa vida aventurera que vivían, muchas veces en el monte, y generalmente aquí en España vivían en el monte y en las cuevas, eran ellas quienes defendían la familia. Bueno, pues si no tiene ninguna otra pregunta, damos por clausurado de forma brillante la tarde de hoy con Jorge. Antes de despedirlo con el aplauso que merece, recordarles que mañana a las 10 de la mañana intervendrá Luis Zueco y por la tarde, a las 4 de la tarde, Juan en La Bagalán. Jorge, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Y un privilegio que estar hoy con nosotros. Muchas gracias.